Me quedo callado. En este universo alternativo, Flowey trató de robar las almas humanas, pero fue detenido por Sans de un Gaster Blazazo. bueno ya, 12 años pasaron, y aunque la situación de los monstruos empeora día tras día, ellos no podrían estar más felices y llenos de esperanza. ¿Y cómo no tener esperanza cuando la humana ha luchado tanto por la felicidad de los monstruos? Sí, humana. En esta historia no es una jirafa, creo. Y no más sacrificios humanos. Frisk encontrará, junto a la científica, nuevas formas de destruir la basera y liberar a los monstruos del subsuelo. Y todo se fue a la mierda cuando Flowey logró colarse en el castillo, hizo polvo de reina Toriel y tomó las almas humanas para transformarse en un semidios. Pero antes de que esa monstruosa criatura consiguiese su venganza, Sans convence a la humana de abandonar el subsuelo y escapar al mundo humano, usando el alma de la difunta Toriel. La nueva misión de Frisk: reunir 7 almas humanas, volver al subsuelo y salvar a los habitantes del grotesco y deforme semidios Flowey, la flor. quien ha perdido la cordura, víctima de su inmenso poder. Pero lamento informarles que Frisk no cumplió su misión y no será la protagonista de esta historia, porque en este universo alternativo, la esperanza es un lujo inaceptable. Y la desgracia y el infortunio son los verdaderos protagonistas. Eso es Axetale. Y esto es un resumen de Fracture de The Banana Frappé y Azul Androjo. Ella, soy Hani del futuro. Debo advertirte que este video hace una ligera mención a temas delicados y o controversiales. Y definitivamente no fue hecho para niños. ¿Escuchaste, YouTube? Edna era una viejita adorable, postrada en la cama de un hospital, que hablaba con el espíritu de los fallecidos. Hasta que un día le obligaron a tomar su medicina. Si duermes más, tus últimos días serán más fáciles, le dijeron. Mentiras. Sus sueños se volvieron pesadillas, y el miedo a no volver a despertar la forzó a mantenerse despierta. Dice despertar 2 veces. ¿Quién escribió esta porquería? Fue usted, señor. Ah, cierto. Gemini, quiero música dramática. Enseguida, señor. Edna sintió que su final se acercaba y no estaba lista. Y cuando una aterradora sombra atravesó su ventana, Edna forzó a sus cansados ojos a abrirse como platos, para ver a la criatura que venía a reclamar su alma. Trató de escapar, pero no tenía fuerzas para levantarse de la cama. Trató de gritar, pero su voz estaba seca. Y cuando la criatura se acercó a su cama, Edna vio un par de ojos dorados brillando en la oscuridad. Su cálida luz entibió su alma e inundó su mente con promesas de paz y seguridad. Y cuando la parca le tendió la mano, Edna respondió extendiendo la suya. Y en el instante en que sus dedos se encontraron, el cuerpo de Edna se rindió y el pitido de los monitores inundó su habitación. Al final de la noche, una enfermera encontró a Edna con una sonrisa en el rostro y la ventana de su habitación abierta. ¡Dios! El inicio de esta historia es increíble. Esta porquería de guión no le hace justicia. Bueno, quizás exageré un poco la figura de la parca. En realidad es una persona bajita, delgada y triste. Les presento a la protagonista de esta breve historia. Breve mis cojones. ¡Alisa! La niña mágica, basa adolescente y sus mariposas amigas de toda la vida. A la grande le llaman Rubí. Y esta noche, finalmente, después de años de intentos fallidos y el constante riesgo de terminar presa, Alisa logró obtener su última alma, la 7ª alma. Pero, ¿por qué una niña basa adolescente es quien busca las almas humanas y no Francine? Porque, recordemos, esa era la misión de Francine. ¡Shh! Ya llegamos a eso. Pero primero, una escena conmovedora. Alisa sonreía mientras observaba la montaña Ebot por la ventana del autobús, tan emocionada que su pierna se movía como tambor. Finalmente,
después de años descifrando el viejo y críptico diario que encontró en el ático de su abuela, y varios años más aprendiendo a cosechar almas sin romperlas, finalmente estaba lista para dar el siguiente paso. Pero esa alegría de inmediato se convirtió en ansiedad. Ella era una carga, una amenaza, una sanguijuela desde el vientre. En comparación, la autora de aquel viejo diario era tan valiente y determinada. Una joven humana que había hecho tanto por la felicidad de los monstruos. ¿Cómo podía siquiera compararse a ella? Ella no era nadie comparada con su madre. Madre. ¿Qué? Mi honesta reacción al ver que la jirafa sin género se convirtió en mujer adulta, esposa y madre. Nah, mentira, estoy exagerando. En realidad me atraganté y casi me muero. En fin, Alisa tiene un ataque de ansiedad hasta que Ruby la consuela posándose en su mano. Y esta escena era muy conmovedora. Lástima que todo ese drama se pierda al hacer un resumen. Ni modo. Entonces el autobús se detuvo y nuestra protagonista caminó a casa, atravesando lo que solo puede describirse como un muy mal barrio. ¿Qué tan mal? Preguntarás. Pues Alisa le tiene miedo. Alisa, weón, la chica con fuerza sobrehumana capaz de invocar un lanzallamas de sus manos y aún así mantiene una navaja en el bolsillo por si le hace falta. De hecho, hubo una vez cuando un tipo quiso asaltarla y Alisa, que no puede controlar bien su magia, accidentalmente prendió fuego al malvado hasta que su piel se convirtió en carbón y la carne se desprendió de sus huesos. Malditos traumas de la niñez. Finalmente, Alisa llegó a casa de su abuela, si es que se le puede llamar casa. Entró sigilosamente a su habitación por una ventana y tomó una siesta, mientras rememoraba todo lo ocurrido en su aventura, desde la historia de su madre, el diario y las aventuras que le esperaban en el futuro. Bien, sin demoras. Mientras antes nos saquemos la espina del dedo, mejor. Guardemos la peluca y la nariz roja. No es momento para chistes. En este universo alternativo, Frisk, o mejor dicho, Francine, fue separada de su madre por protección infantil y vivió un tiempo en casas de acogida. Hasta que un día se escapó, escaló una montaña y se cayó por un agujero, comenzando así una de las 3 historias de Undertale que ya conocemos. ¡La ruta genocida! Donde Francine, poseída por Chara, mata a todos los monstruos y eventualmente destruye el mundo. Pero en este universo alternativo, deshuesar al bueno de Papyrus fue la gota que colmó el vaso, haciendo que Francine recupere el control de su cuerpo para luego hacer un reset y comenzar desde cero. Pero esta vez, no como el demonio destruye mundos, sino como el ángel profetizado, amiga de todos y dadora de esperanza. Pero en este universo alternativo, ya denme una moneda por cada vez que digo eso, Sans recuerda todo lo ocurrido en la ruta genocida. Y ya que desconfía de Francine, decide observar de cerca sus acciones. Me pregunto cuántos universos alternativos usan a Sans recordará esto como punto de inflexión. Finalmente llegamos a la Sala del Trono, lugar donde, tras derrotar al rey Asgore, Flowey aprovecha para apuñalarlo por la espalda y robar las almas humanas. Pero claro, Sans estaba observando, así que al final decide intervenir, evitando que Flowey absorba las almas humanas. Y 12 años pasaron. Toriel se convirtió en reina, cazar humanos fue prohibido, Alphys, con la ayuda ocasional de Sans y el apoyo emocional de Francine, investigan cómo crear almas artificiales extrayendo nivel de los monstruos. Y Sans y Francine se casaron. Sid, canon de Axe Tale, una humana a sus 20, se casó con un monstruo esqueleto que ha vivido como 300 años y vivirá unos 1000 más. ¿Dónde he visto esto antes? ¿Crepúsculo? Si vuelvo a mencionar a Crepúsculo y Undertale en la misma oración, arderá Troya, así que mejor sigamos con el video. La tragedia comienza con Flowey robando el nivel almacenado en el laboratorio, llamémosle determinación artificial. Luego irrumpe en el castillo, convierte a Toriel en polvo, roba las 6 almas humanas y se convierte en un dios. Casi. Recordemos que solo había 6 de las 7 almas necesarias, y parece que la determinación artificial no es un buen sustituto, porque cuando Flowey trató de romper la barrera mágica, cometió un pequeñísimo error. Desgazó el tejido del espacio-tiempo, creando una brecha en la realidad que separa los mundos, conectando el subsuelo con el vacío. Error que pronto haría a los monstruos víctimas de una nueva enfermedad llamada el hambre. Pero de eso hablaremos en otro momento. Aquí
Aquí lo importante es que Sans, temiendo que la criatura tratara de matar a su esposa, le convence de escapar al mundo humano usando el alma de la difunta Toriel. Y de aquí para adelante, puras tragedias. Cuando Francine sale del Monte Ebot y llega a la ciudad, es atacada por un hombre armado y agredida. Encontrada en el callejón de una farmacia, Francine es llevada a un hospital. Es entonces cuando empieza a hablar sobre monstruos, magia y un atesador mal creciendo en el subsuelo. Pero ¿hicieron caso de sus palabras? Por supuesto que no. No importó cuántas historias contara, cuántos detalles diera, ni cuántos misteriosos incendios provocara con su escasa magia. Los humanos, insensibles a la magia de nacimiento, simplemente asumieron que había enloquecido. Y Francine fue encesada en un manicomio, donde llenaron su sangre con todo tipo de fármacos. Y la tragedia llegó a su acto final, cuando la madre de Francine descubre que su hija está viva y además embarazada. Sí, esta historia se pone cada vez más oscura. Que conste que traté de advertirles. Y tras una demanda contra el manicomio, que a futuro provocaría su clausura, Francine sería liberada y entregada al cuidado de su madre. Bien, suficiente de Francine. ¿Y ahora qué pasó con los monstruos? Mejor empecemos desde el inicio. Primero, el accidente con la criatura. Baza Flowey dejó a Undyne gravemente herida, pero al final lograron que Flowey retrocediera y crearon una zona segura para los refugiados, a costa de muchas vidas, claro. Segundo, cuando Undyne recuperó la conciencia y descubrió que la esperanza de los monstruos, Baza Frisk, Baza Francine, fue enviada lejos cuando los monstruos más la necesitaban, pues se enojó, no pudo controlar su frustración y casi mata a Sans sin querer queriendo. A la verga, aquí la pregunta es cómo no se murió. Y tercero, ¿recuerdan la enfermedad llamada el hambre que mencioné antes? Pues aquí les va la info. No comprendí del todo las motivaciones de Flowey, pero mi teoría actual es que es un idiota con ansias de poder. Pero al final nada de eso importa, porque cuando el vacío se conectó con el subsuelo, una espesa niebla se extendió hasta cubrirlo todo, e infectó a todos y cada uno de los monstruos con el hambre. Y bueno, tal como indica el nombre, el principal síntoma es que te da hambre. ¿Sí? Un hambre tan voraz que te arrebata la cordura y te convierte en una bestia sedienta de sangre, que no distingue a sus víctimas hasta que es demasiado tarde. El subsuelo se tiñe de rojo, los monstruos se devoran los unos a los otros, la gran mayoría de ellos ha perdido la cabeza y los pocos que tienen un pequeño momento de lucidez no soportan la culpa de sus acciones y arrebatan su propia vida. Como en Crosset, creo, la verdad no sé qué es Crosset, pero me dijeron que es una comparación adecuada. En fin, ¿qué pasó con Francine? Bueno, la vida en el manicomio no fue muy buena que digamos, así que cuando Francine dio a luz a Alisa, se murió. Un embarazo mágico es mucho más peligroso que un embarazo normal. Es más, sin el alma de Toriel ayudando, quizás Alisa no habría sobrevivido. Es en este momento cuando uno finalmente comprende que Alisa creció culpándose de la muerte de su madre, avergonzada del origen de su nacimiento, atormentada día tras día por una culpa que no le correspondía. Eso rima. Una culpa que no solo es injusta, sino también parcialmente errónea, ya que el verdadero padre de Alisa es Sans. Pero claro, Alisa no sabe esto, y aún cree que su padre es... bueno... Esta historia se hace cada vez más deprimente y oscura. Mejor pasemos a la siguiente escena. Ay, Eloís. Ok, ya. Eloís, la madre de Francine y abuela de Alisa. Y no diré nada más de ella. Eloís es mala persona. No se dejen engañar por la imagen de ancianita con Alzheimer. Cuando Eloís se muera, los demonios van a celebrar la apertura de un nuevo círculo en el infierno. Y se va a llamar Padres Irresponsables. Es que esto es serio. El cactus en mi casa ha recibido más cuidado y afectos que Alisa en 15 años de vida. Y al cactus solo le damos agua una vez por semana. Es que... La pequeña niña dejaba escapar una silenciosa exclamación de alegría, sosteniendo en alto, triunfalmente, una caja de pasteles sin abrir.
Esa Alisa chiquita, toda adorable, todo tierna. Y sería más adorable si no fuera porque la Alisa chiquita estaba escarbando en contenedores de basura por comida. ¿Y su abuela Eloise? Pues embosachándose mientras le lanza piedras a unos cuervos o algo así, no recuerdo. Ay, que alguien le dé un abrazo a Alisa. Se lo merece. En fin, a tomar por culo la historia de Eloise. Pasemos a la siguiente escena, gracias. Próximo destino, Monte Ebot. Y la promesa de una gran aventura. Y quizás la promesa de un nuevo hogar, esperanzador y feliz. Almas humanas, listo. Suministros de supervivencia, listo. Equipo de escalada, listo. Su misión, encontrar a Sans, entregarle las almas humanas y salvar el mundo. ¡Let's go! Ay, no me sale. Y tras 2 agotadores días subiendo la montaña Ebot, las mariposas mágicas que guiaban el camino de Alisa encontraron una cueva oscura y se abalanzaron a su interior locas de alegría. Y Alisa, no queriendo ser dejada atrás, decidió coser para alcanzarlas. Cosiendo, en una cueva oscura, con un inmenso agujero al final del camino, Alisa tropieza con los cordones de su zapato, pisa tierra suelta, cae de espalda y con el corazón como tambor se da cuenta que estuvo a una fracción de segundo de conocer a San Pedro. Lo de saltar imprudentemente al peligro es cosa de familia. Y ya es momento, gente, de la escena más intensa, emocionante y peligrosa del capítulo 1. Pero, por desgracia, esto es un resumen. Y resumir estas casi 1000 palabras en solo 2 párrafos, bueno, fue como... Eso fue muy turbio. ¿Qué rayos me pasa? Hacer estos resúmenes me está afectando. Así que si logré que Axetate llamara tu atención, te dejo un par de links al contenido original en la descripción. Y ya que estamos, comentarte que mañana haré un directo en Twitch a las 3 de la tarde, horas del país sin mar. Responderé preguntas sobre Axetate y la producción de este video, todo mientras jugamos algún jueguito viejo de Nintendo, si es que mi compu no estalla en llamas. Eso es todo, sigamos. Game Boy Advance, 4 jugadores. Entonces Alisa arrojó una piedrita, tratando de entender qué tan profundo era el agujero, y... ¡A la ver! ¿Cómo sobrevivió una niña de 11 años a semejante caída? Luego Alisa ató una cuerda a un árbol, se puso su casquito de minero y empezó su lento descenso hacia el subsuelo. Sus extremidades se entumecieron. El frío y el estrés sacudían su cuerpo, y la luz del sol, desvaneciéndose a medida que descendía, debilitaba poco a poco su determinación. Pero lo peor fue el silencio, que hacía eco de cada movimiento, cada roce, cada piedra, y la solitaria oscuridad empezaba a consumir su mente. Y cuando la paranoia estaba en su punto más alto, Alisa sintió un golpe en su cintura. Había llegado al final de su cuerda. Miró a su alrededor en la oscuridad, pero no encontró nada. Si había un suelo, ella no lo sabía. No hay vuelta atrás ahora, ¿eh? Con la mano temblorosa, Alisa se armó de valor y se separó de la cuerda que la sostenía. Lanzó una última mirada temerosa a la oscuridad bajo sus pies y descendió un poco y otro poco, una y otra vez, cada vez más rápido, cada vez más confiada, hasta que, de repente, la piedra bajo sus manos se desmoronó entre sus dedos. Sus desesperados intentos por recuperar el agarre fueron inútiles, y la gravedad la arrastró hacia la oscuridad del abismo, engullendo su cuerpo y sus gritos. Lo único que quedó de ella fue la cuerda que la sostenía, meciéndose suavemente con la brisa sobrenatural del túnel y el silencio. Una palabra. Frío. Un frío tan frío que ni el fuego de Muspelheim podría calmarlo. Algo estaba mal. Un extraño déjà vu. Sus instintos le gritaban: «Cose, lejos, ocúltate». Pero su cuerpo se sentía pesado, entumecido. Como aquellas veces en que su abuela le daba jarabe para la tos especial cuando no quería irse a dormir. Maldita Eloise.
Alisa despertó sobre un montón de hojas crujientes y húmedas, y cuando trató de levantarse, un terrible dolor recorrió su brazo izquierdo, obligándola a caer al suelo. Y el dolor fue tan intenso que le arrancó el aire de los pulmones y no pudo gritar. ¡A la verga! ¿Es eso posible? Sí, es posible. ChatGPT me lo confirmó. Bueno, suficiente misterio. Alisa cayó por el agujero y las flores marchitas y podridas y un par de piedras amortiguaron su caída. Así que después de recobrar la conciencia gracias a la insistencia de sus mariposas, se levantó con lo último de sus fuerzas y revisó su brazo. ¿Qué es esa cosa que sobresale de tu brazo? ¿Es una rama? ¿Es una piedra? ¡No! Son pedazos de hueso atravesando tu piel. Banana frappé. ¿Era necesario detallar tanto esta parte? Si tu objetivo era ponerme la piel de gallina, pues misión cumplida. Hasta sujeté mi brazo, güey. Increíble. Y Alisa vomitó y lloró vomitando hasta que recuperó algo de fuerza, tomó su mochila, revisó que el frasco con las almas estuviese intacto y lo estaba, menudo frasco, y encendió su linterna para observar los alrededores. Murales, extrañas plantas espinosas, su casco atravesado por una roca afilada, qué desalentador, y un gran charco rojo cubriendo las flores. Sí, es lo que creen que es, y no es ketchup. Y sí, Alisa volvió a vomitar. Le quedó muy claro que un humano no sobreviviría a esas heridas. Suerte que Alisa no es del todo humana, sino un híbrido humano-monstruo llamados hechiceros, creo. Pero, ¿eso era todo? ¿Fue algo en su sangre mágica lo que salvó su vida? De alguna forma, Alisa supo que la cama de flores no era suficiente. Había algo extraño, algo mágico. Pero no era magia como la conocía. No era como la tranquilidad que sentía de las almas humanas, el calor de su extático poder o la calma apacible de sus mariposas. Esa magia era invasiva, podrida, y la llamaba como si la conociera. Y como poseída por el chamuco, Alisa dejó su mochila a un lado y empezó a escarbar la tierra debajo de ella. ¿Qué buscaba exactamente? No lo sabía. Pero hace mucho que sus mariposas revoloteaban nerviosas, y hace mucho que sus instintos le advertían del peligro creciente. Alisa dejó de escarbar, convencida de que se estaba volviendo loca por la pérdida de sangre. Obviamente estaba perdiendo el tiempo, no había nada ahí, e incluso si hubiese algo, ella definitivamente no querría encontrarse con... Con esas heridas no llegarás muy lejos. ¡Pánico! ¡Pánico absoluto! Ok, soy malo resumiendo, así que ¿qué les parece una comparación? Aquí el niño de aspecto inofensivo sería el gato y Alisa sería el ratón. Si es que el gato fuera adorablemente atesador y Alisa fuera este hámster. Lo primero que hizo Alisa fue preguntar por ayuda, pero el niño le respondió con un... ¿Qué te dijo ella? Que cantaras, bailaras y les hicieras a todos tus amigos. ¿Te pareces a ella? Cada gramo de su ser le pedía salir corriendo de inmediato, pero no podía ignorar las palabras del niño. ¿Quién era? ¿Sabía de la magia? ¿Cómo conoció a Frisk? Y cuando esas preguntas llegaron a oídos del niño, desapareció. ¡Bú! Y ahí estaba el malévolo cucarachón, moviendo las piernas alegremente sobre su tumba, mientras Alisa sufría su 10º infarto consecutivo. Y luego Chara tildó de inútil a Frisk y su lucha por salvar el subsuelo, y a los monstruos los describió como criaturas violentas y despiadadas. Eso molestó mucho a la joven Alisa. No te creo, los monstruos no son así. Palabrita de mamá Frisk. Chara procede a tirarse al suelo para reír descontroladamente. Y luego se metió a la cabeza de Alisa para mostrarle lo ocurrido en el subsuelo en ausencia de su salvadora. ¡Un baño de sangre! El grito de las víctimas, los repugnantes festines de carne, llamas, sangre y polvo cubriendo la ciudad. Los monstruos enloquecieron, poseídos por el hambre insaciable, todo por culpa del hedor de una estúpida florecilla dorada. Y creo que ya se entendió. Y Alisa volvió a vomitar. Banana frappé. Si no paras de atormentar a Alisa, terminará expulsando sus pulmones por la boca. Volviendo al tema, Alisa sufrió un ataque de ansiedad al descubrir la nueva verdad sobre los monstruos. Y el malvado cucarachón aprovechó el momento para hacer lo que mejor sabe hacer: manipular y tomar el control. Tú y yo
podríamos mostrarles misericordia, Alisa. La criatura le llamó por su nombre y mostró su verdadero aspecto, un cuerpo podrido, lleno de gusanos. Pero, aún con el repugnante ser delante de ella, Alisa no sintió nada. No tenía miedo y no había dolor. La criatura ya no era aterradora, sino maravillosa. Él la salvaría y todo lo que debía hacer era rendirse y descansar. Pero esa voz, esa extraña y plateada voz tenía razón. Chara se encargará del resto. Pero, ¿quién es Chara? Con un grito desesperado y una bola de fuego in the face, Alisa corrió hacia la oscuridad sin mirar atrás. Tomó a Ruby del suelo y siguió al resto de mariposas hacia la salida. Olvidé mencionar que Ruby trató de enfrentarse a Chara. Ups, mea culpa. Chara las observó desaparecer con alegría, brincando y aplaudiendo mientras volvía a su lápida. Hace mucho tiempo que no tenía un compañero de juegos y no podía esperar a jugar con su nueva amiga. Cuatro cavernas, 3 tropiezos, 2 golpes contra rocas y Alisa al fin se dio cuenta que nadie la perseguía. Y wow, el impacto psicológico que dejó Chara en Alisa fue peor de lo que imaginaba. Alisa ya había visto cosas muertas antes, pero nada se asemejaba a lo que Chara le había mostrado. Como la vez que encontró un conejito bebé y lo adoptó, pero no logró mantenerlo con vida y lloró una semana. Alisa se encuentra en las ruinas, muros, pilares, arcos antiguos, musgo que brilla en morado guay y destacando sobre todo de una forma muy antinatural, hojas secas pintadas de un rojo intenso. Y cuando Alisa agarró una hoja por curiosidad, el polvo que las pintaba de rojo se adherió a su piel y empezó a tener alucinaciones. Lo que faltaba, otra entidad extraña tratando de meterse en su cabeza. Al menos no fue grave. Para volver a la normalidad, Alisa solo tuvo que soltar la hoja y limpiarse la mano. Lo que sí es grave es su brazo, que cuelga como acordeón. Así que un último suspiro para armarse de valor y empieza a examinar su brazo. Pero en lugar de sentir pánico como un ser humano normal al, ya sabes, ver tus propios huesos atravesar tu piel, Alisa sintió asombro. What the fuck? Sí, Alisa tampoco entiende qué le pasa. Ha de ser esa cosa médica, estar en shock, sí. Bueno, suficientes detalles, pisemos el acelerador. Con el apoyo emocional de Ruby, vendajes improvisados y mucho, pero mucho dolor, Alisa arrancó los pedazos de hueso que estaban incrustados en su carne y las arrojó a un montón de hojas secas. ¡Huesos, huevón! ¡De su brazo! Y tras mucho dolor, mucho llanto y ni contarte cómo fue el enderezar un hueso roto, Alisa se adentró en las ruinas siguiendo las indicaciones de un mapa en el diario de Frisk. Incluso con todo lo ocurrido, el plan seguía en marcha. Encontrar a Sans y entregarle las almas humanas. Bueno, primero lo primero, encontrar la casa de Toriel y salir de las ruinas a través de enredaderas espinosas gigantes bloquean la puerta. Bueno, entonces encontremos esos puntos de guardado que menciona Frisk en el diario. ¡Ey, miren! ¡Ya encontraron una! ¡Mariposas felices! Pero está rota en pedazos. Mariposas tristes. Alisa decide regresar por donde vino con la esperanza de encontrar otra salida de las ruinas, pero esta vez lentamente y con mucho cuidado, ya que cada paso que daba le acercaba lentamente a la sala de flores, lugar donde estaba Chara. 2 palabras: sudor frío. Eso fue lo que sintió Alisa al ver que su posible salida de las ruinas estaba a solo una habitación de Chara. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con una cuchara de plástico. Pero no cualquier cuchara de plástico, sino del plástico culero ese que se dobla al comer gelatina. Señora de los postres, si ve esto, no manche, mi cuchara se rompió mientras comía un brownie. Al final, Alisa no tuvo problemas en encontrar la salida, lo que la condujo a una inmensa caverna en lo profundo de la tierra. Ante sus ojos se extendía una gran ciudad, tallada directamente en piedra, con pilares que se extendían hasta el techo exageradamente alto. Tan extensa era la ciudad, que la débil luz de los hongos luminiscentes apenas revelaban una fracción del todo.
Y mientras exploraban el lugar, se encontraron con una estrella intacta. Vas a checkpoint, vas a punto de guardado, vas a... ¡Sí! Pero cuando la cálida luz de esa estrella estaba cubriendo su cuerpo, dijo... No, mi ciela, usted no está lo suficientemente determinada. ¡Hija de! Sobrevivió a la caída de una montaña, se enfrentó al chamuco, se dio a sí misma primeros auxilios, lo mejor que pudo, y aún con todo ese sufrimiento, recorrió las ruinas 2 veces. ¿Y me estás diciendo que no es lo suficientemente determinada? ¿Qué te estrella? ¿Qué te Flowey? Da igual, ¿quién necesita puntos de guardado? ¿No es como si hubiese sanado tus heridas o vuelto inmortal? ¡Da igual! Con más confianza y resiliencia que nunca, junto a su amiga Rubí y las demás mariposas, Alisa encontrará una salida de las cavernas. Primer paso, entrar en la funeraria de la ciudad y superar su miedo a los difuntos. No ganaba nada siendo cobarde. De todas formas, ¿qué es lo peor que podría encontrar? ¿Esqueletos vivientes? Como decían en la tele de su abuela, o tienes agallas o te callas. Y Alisa se fue. Y eso fue todo respecto a la historia principal de Axe Tale. Lamento informar que no habrá más capítulos nunca, jamás, porque los autores principales de esta obra han abandonado Axe Tale y todo lo relacionado a su fandom. ¿Por qué abandonaron? No sé. Mi teoría actual es que fue culpa del Franz, por obvias razones. Si haces uso de un tema infame en internet, internet te pondrá en la hoguera. Ya les dije que en mi historia tiene 21. ¡Quémelo! ¿Y eso es todo? Pues no. Migajas, migajas. Hay muchas, me encanta. Alisa siguió explorando las ruinas hasta encontrarse con un Napstablook deformado por el hambre. Por suerte, Ruby es amiga del fantasma, así que fue un obstáculo fácil de superar. A este punto ya es obvio que la verdadera identidad de Ruby es Frisk, ¿verdad? Al final, Alisa logró salir de las ruinas, llegó a Snowdin, fue perseguida por un pez rabioso y fue salvada de último momento por Sans. Momento en que Alisa le contaría a Sans la trágica y deprimente historia de su esposa. Sí, triste. Espera, ¿si se reunió con Sans? Entonces, ¿misión cumplida? Sí, pero no. Alisa perdió las almas, o al menos gran parte de ellas. No sé cuándo o cómo ocurrió, pero ocurrió. En fin, puntos importantes de la trama en el futuro. Sans se comporta como un cretino hasta que descubre que Alisa es su hija, y ni Sans ni Alisa saben que la mariposa roja es en realidad Frisk, excepto en un cómic. Pero no sé qué tanto influyen los cómics al canon, así que no hablaré de ello. Historias breves. Hay muchas, desde un vistazo al vacío, el origen de la enfermedad y lugar donde está encesado Gaster, hasta pequeños momentos de alegría, como las veces en que Papyrus se reúne con Undyne y olvidan por un momento que están locos y juegan en el agua como niños felices, o la vez en que Sans y Papyrus organizaron una fiesta sorpresa para Lisa. Seguramente la primera vez que alguien celebra su cumpleaños es el momento más feliz de su vida. Eso lo hace más triste. Tamara, ya me puse sentimental. También tenemos a Asgore encesado en su estatua, a Lisa de niña, el monstruo bajo la nieve, la nueva guardia real, Matt Doomy, rey de la basura, este tipo líder de un culto, olvidé su nombre. Personalmente creo que todas son ideas geniales. No hay una sola idea mala, pero mi favorito personal es sin duda otro. ¿Recuerdan que los monstruos enloquecieron y empezaron a comerse entre sí? Monstruos que no pudimos ver porque la historia se acabó antes de que Lisa saliera de las ruinas. Cuando la realidad que separa los mundos fue agrietada y el vacío encontró un camino al subsuelo, convirtió a los habitantes en abominaciones. Pero hubo uno en particular que sufrió del hambre de una forma única, despiadada y cruel. El primero en ser transformado, el semidios que lo inició todo, convertido ahora en una retorcida criatura de 1000 ojos, insensible y desprovista de conciencia. Ahora, la flor que grita por venganza y el príncipe que llora por su madre se pudren lentamente en el interior del hambriento y salvaje monstruo, prisioneros de su propia creación. Uy,
Me pasé de dramático. Y no olvidemos mencionar los dibujos de Mercy Monster. Su arte es increíble, ¡aprécienlo! Estos profundizan en la tristeza de Sans, su convivencia con Alisa y algunas ideas que habría disfrutado muchísimo ver en futuros capítulos. ¿Alisa en ruta genocida? ¡Cuenta conmigo! ¡Alisa Underfield! ¡Genial! Y de momento, y esta vez de verdad, sería todo. Otra historia abandonada, eso duele. Yo sí quería saber más de Axetel. No mentiré, al inicio tenía mis dudas. Con todo esto del Franz y además tener que leer palabras, Dios, qué horror. Pero luego del primer capítulo, me fumé las otras dos, los extras y 3 horas de preguntas y respuestas en Tumblr, como se pronuncie. Sin duda alguna, uno de los mejores fanmates hechos por la comunidad de Undertale. ¡Ey! ¡Espera! ¡Los fans de Axetel han vuelto! Ya sacaron capítulos nuevos y hasta anunciaron un cómic. ¿Quién sabe? Tal vez en el futuro haga Axetel 2, la comunidad del hacha. No mames. Le pedí a ChatGPT oro y me dio cine. Más sangre, más caos, más hacha. En fin, eso es todo por hoy. Si te gustó, like, suscripción, bla bla bla. Les dejo links en la descripción. Otra historia inconclusa. Quiero llorar. Soy Haniaway. Chao, chao.